Vamos a preguntarnos entonces cuáles son los elementos que ustedes pueden observar del video que resalten el arte árabe. ¿Qué elementos son propios del arte árabe que ustedes podrían resaltar? De lo que Arquitectura. Ya, la arquitectura, pero ¿cómo la arquitectura? Que utilizaban yeso Y pintura. El mármol también. Mateo. Perdón, Mateo. ¿Qué cosa, Lice? Ah, que también utilizaban el mármol. Ya, hay la utilización de varios elementos. Shirley, ¿qué más? Bueno, dije ladrillo. Ya, muy bien. Y no se olviden qué utilización tenían, principalmente la arquitectura para las mezquitas. era ¿Perdón? decorativo. De nuevo, no lo escuché. Decorativo. Decorativo, exacto. Principalmente el arte era decorativo. Estaba planteado con la visión de la geometría. Acuérdense que nosotros estuvimos viendo las contribuciones de la civilización árabe, del arte y la cultura en general a la humanidad. Si nosotros observamos brevemente lo que se plantea aquí, hay una gran inserción de la perspectiva geométrica en la utilización para los templos. Entonces es importante eso. La mayoría de las imágenes no se encuentran en los templos por una cuestión religiosa, pero sí existen imágenes. Hay varios elementos que se plantean y sobre todo un rasgo particular del arte árabe. Lo plano de sus expresiones, sin proporción, sin profundidad, sin sombrear. Razones simplemente por las perspectivas religiosas, porque no se quiere representar la vida en general, sino que se quiere representar una vida ideal. Esos elementos no se olviden. ¿Algo más sobre el video que les llamó la atención, que podamos puntualizar? Que no tuvo Luego se los- no tuvo un gran desarrollo. Ya no hay un gran desarrollo en el sentido de que nosotros podamos delimitar como una parte del arte en general, pero tuvo un gran desarrollo en el sentido de que influyó a muchas corrientes o perspectivas posteriores. Sí, como yo les decía, el arte mudéjar, el arte propio de esta consideración de lo que ustedes ven en los templos árabes, ha influido a la perspectiva de, por ejemplo, el barroco que nosotros podemos ver en las iglesias como la iglesia de la Compañía de Jesús. La aglutinación de elementos, si nosotros vemos en el arte árabe, acuérdense la aglutinación de elementos que están en las formas geométricas, propio también y heredado de estas visiones. Lice, yo tengo una pregunta. ¿Quién era Kejae Erranda o algo así? Ya, ellos estaban hablando directamente de los califats omeyas y de estas consideraciones. Entonces, más allá de estos elementos, no se olviden que en el video enuncia uno de estos califas que tuvo influencia directa en la consideración del arte. Eso más que nada. ¿Sí? Es decir, uno de los gobernantes que le dio más énfasis a la consideración del arte en esta época. ¿Algo más, Alison? ¿Algo más que le haya llamado la atención? ¿Qué iba a decir? Le hice una pregunta. Sí. Dice que casi no existían pinturas porque no les gustaba que adoren. ¿O me equivoco? Ya, hay dos consideraciones que pone el video. Primero, la idea general que tenemos nosotros. ¿Cómo es una mezquita? La conformación donde adentro no existe ninguna imagen, por cuestiones religiosas. La adoración a las imágenes no es directamente permitida por la visión del Islam. Eso no quiere decir que no existan representaciones. Pero esas representaciones no se pueden acercar a la realidad concreta. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que las representaciones no pueden ser lo más parecido a lo real? No pueden ser realistas. ¿Por qué será? ¿Por las imperfecciones? No tanto. Acuérdense que el Islam y las religiones tienen una perspectiva de Dios como el creador. Entonces nosotros no podemos ser creadores. Simplemente imitamos alguna representación o alguna perspectiva. Si nos parecemos mucho a la realidad,
estaríamos yéndonos en contra de que el único que puede crear es Alá. Por esa razón, no se puede guiar esta perspectiva. Entonces, en este otro sentido, sí existen representaciones, pero no son representaciones de lo común, de lo cotidiano, sino son representaciones de un mundo ideal. Esa es la perspectiva del Islam, lo que quiere mostrarse aquí. No se ha dado un gran énfasis a las representaciones por este sentido que les digo. O sea, la idea no es tratar de irse en contra de la religión, sino mostrar un ámbito de la religión. Y han tenido un gran avance en el cálculo, la matemática, la geometría sobre todo. Entonces, eso se ve evidenciado, más allá de las imágenes como tal. En cambio, en la religión cristiana y sobre todo en la línea católica, ¿cuál es el mayor énfasis? Las imágenes, los símbolos, la simbología, tener representaciones de Dios, de los santos, que se parezcan lo más posible a esa perspectiva, porque no se va en contra de la religión, sino que es un simbolismo. En el Islam no lo entienden así. ¿Alguien más? ¿Algo que les haya parecido interesante? ¿Otra pregunta? ¿Dudas? Bien, con eso entonces cerramos esta perspectiva del Islam y vamos a las motivaciones económicas de las cruzadas en la Edad Media. Para lo cual, ¿alguien ha escuchado qué son las cruzadas? ¿Alguien ha escuchado las cruzadas? ¿Qué son? ¿A qué se denomina cruzadas? Dicen, ¿Sí? ¿no era una guerra por la Tierra Santa? Sí, era una guerra por recuperar Tierra Santa. Y detrás de esas motivaciones existen motivaciones económicas. Vamos entonces a contextualizar. Se denominan cruzadas a aquellas campañas militares que cerca de 200 años fueron procesos complejos y tuvieron diversas causas. No es solo la religiosa. Y eso es lo que nosotros debemos puntualizar. Pero una de las causas más conocidas tiene que ver justamente con la religión. Como digo, no son las únicas causas, porque hay causas económicas, políticas, territoriales, siempre que se da una campaña militar de este estilo. Pero la motivación más conocida es la religiosa. La que nosotros vamos a priorizar de cierta forma. Porque hemos venido ya hablando sobre la religión, hemos venido preguntándonos sobre esta consideración. Si nosotros hablamos de la consideración de la religión, entonces debemos puntualizar. En el siglo X, después de Cristo, los turcos se convirtieron al Islam. Lo que era el imperio turco selyúcida. El imperio turco se convierte al Islam. Y aquí se da un cambio fundamental. ¿Por qué razón? Porque a partir del siglo XI y se convierten a una parte del Islam, al Islam sunita. Acuérdense de los sunitas y los chiitas que hablábamos nosotros, que son las divisiones de estas consideraciones del Islam. Se convierten al Islam sunita y a partir del siglo XI comienza su expansión. Se comienzan a expandir los turcos convertidos al Islam. Se expande rápidamente y conquistan territorios muy cercanos, generan una conquista de territorios cercanos a Constantinopla. ¿Por qué es importante Constantinopla? ¿Alguien recuerda de los romanos? ¿Qué era Constantinopla? ¿O Constantino? ¿Quién era Constantino? Dicen, ¿Sí? Ya. capital del Imperio Romano del Oriente. Ya, era el Imperio Romano, una parte del Imperio Romano. ¿Qué más? ¿Por qué es importante Constantinopla para la historia?
¿Alguien más? ¿Alguna idea? Ahí se impuso la Iglesia Católica Apostólica. Aquí se construye la perspectiva de la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Constantino, cuando es emperador, asumen que no pueden combatir la religión cristiana. Entonces se adhieren. Y Constantino es el primero que se adhiere a esta perspectiva. Nombra a la religión cristiana como oficial del Imperio Romano. Y el centro es la ciudad de Constantinopla. Entonces, para la visión cristiana, de cierta forma, es importante Constantinopla. Además de Constantinopla, arrebatan en el siglo XI el control de Jerusalén a los árabes. Es decir, que se controla Jerusalén. Eliminan el control de los árabes y les arrebatan este sentido. ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Creen ustedes? El momento que los turcos convertidos al Islam retiran o quitan Jerusalén a los árabes. ¿Qué influencia va a tener esto en la mentalidad cristiana? ¿Qué pasará? ¿Qué será que sucede? No se olviden, Tierra Santa, Jerusalén. La irrupción de los turcos alteró el orden de relativa tolerancia que se tenían entre árabes y cristianos. Por lo menos les permitían acceder a los cristianos a Jerusalén. El momento que los turcos arrebatan el control a los árabes, Jerusalén se convierte en un lugar conflictivo. Y de esta manera, entonces comienza a haber una serie de limitaciones y de vejaciones a los peregrinos cristianos que visitaban la ciudad. Es decir, una serie de perspectivas en contra de los cristianos. Se comienza a dar, como les digo, una serie de maltrato, una serie de vejaciones contra los cristianos, lo que inicia el conflicto. La Europa cristiana reaccionó organizando las cruzadas, que son principalmente campañas militares, 9 en total, con el objetivo que nos dijo el compañero, recuperar Tierra Santa. Ese es el objetivo de las cruzadas. Todo inicia cuando el imperio turco se pasa al Islam, toman parte cercana a Constantinopla y arrebatan Jerusalén a los árabes. Este momento es clave para el inicio de las cruzadas. Pero eso es solo una consideración religiosa. Entonces, ¿qué son las cruzadas? Directamente son campañas militares guiada o impulsada principalmente por la Europa cristiana de la época. Acuérdense que los árabes controlan la península ibérica, pero posteriormente van nuevamente a resurgir los cristianos, tomar el control y generar este tipo de campañas militares. Esta campaña militar, que fueron 9 en total, tiene un objetivo: recuperar Tierra Santa. Ese podemos decir que es el objetivo religioso. ¿Cuál será el objetivo económico, político? Entonces, existen otras causas vinculadas directa o indirectamente a esta perspectiva, además de lo religioso. Vamos nosotros a ir puntualizando cuáles serán los elementos, pero ya tenemos el contexto de las cruzadas en nuestra mente. ¿De qué se trata? El objetivo: recuperar Tierra Santa. Incide directamente en la Europa cristiana de la época cuando los turcos toman Jerusalén, les arrebatan a los árabes
comienza a haber una serie de maltratos, de vejaciones contra los peregrinos cristianos que visitaban la ciudad y se comienza a dar el conflicto principal. El objetivo entonces será recuperar esta Tierra Santa, que es la visión o la perspectiva de las cruzadas en cuanto a religioso, en cuanto a una perspectiva religiosa. Con eso terminamos la clase como tal. ¿Cuál es su tarea, su perspectiva? ¿Qué otro tipo de motivaciones, además de la religiosa, pueden encontrar? Un motivo, una motivación, ya vimos la religión. ¿Cuáles serán otras motivaciones que ustedes pueden encontrar? Aquí el título ya nos habla de motivaciones económicas y las vamos a ir puntualizando. Pero ¿qué otro tipo de motivaciones existirán? Es la pregunta con la que vamos a iniciar la siguiente clase, que vamos a ver los diferentes elementos y en lo posible dónde está ubicada esta perspectiva de la lucha de las cruzadas. Dentro de las cruzadas han existido muchos elementos, sobre todo en la Edad Media, que es el tiempo en el que estamos hablando, durante esos siglos 10 y la continuación de esos 200 años. Principalmente la visión o la perspectiva ha sido mantener la religión e imponer la religión católica, y va a ser una expansión importante de esta religión que va a incidir en muchos elementos. Con eso terminamos.